Continuamos con más información en esta mañana de la radio y vamos a seguir hablando de uno de los temas de esta semana que tiene que ver con el anuncio del decreto de necesidad de urgencia por parte del presidente de la Nación sobre la ley de extinción de dominio, con posturas enfrentadas, como venimos diciendo, prácticamente en todos los temas pasa, pero es un tema muy importante a nivel nacional y en este caso vamos a analizarlo junto con el precandidato a intendente por Cambiemos en representación de la Unión Cívica Radical. Está con nosotros el doctor Pedro Goldenberg. Pedro, buen día y gracias por acercarte a la radio. Buen día, Andrea, buen día a toda la audiencia y muy agradecido de que me hayan invitado. Pedro, bueno, ¿cuál es el análisis que se hace desde el partido en lo particular de este decreto de necesidad de urgencia que ha sido catalogado de dos maneras bien diferentes? Por un lado se habla de la salvación del país en cuanto a lo que es la recuperación de bienes y por otra parte se habla también de el mayor riesgo que corre el país a nivel económico. Bien, a mi criterio merece un análisis muy profundo. Aquí no es para copiar y pegar, como se dice comúnmente, y repetir como un lorito lo que dicen unos u otros. La pregunta tuya concreta fue, ¿qué dice el partido? Yo te voy a decir lo que dice el partido para ir desde lo general a lo particular. Obviamente soy un militante de la Unión Cívica Radical, que hoy está en el Frente de Cambiemos, y que me disciplino, pero como buen radical también hago análisis propios de lo que uno apoya. Uh-huh. Porque nadie tiene la razón absolutamente en nada. Todo es opinable y lo bueno en democracia es que se puede opinar, lo importante es opinar con respeto y sin agresión, que es lo que veo hoy día en redes sociales y demás. Es como que la agresión está de moda y no conduce a nada. Entonces algunos, los que tenemos alguna cuota de responsabilidad, tenemos que explicar la templanza y demostrar que se puede dialogar, hasta debatir dentro del marco del respeto. Bueno, con esos parámetros te digo que desde una óptica que yo no puedo soslayar, soy abogado, jurídica, hay dos maneras de interpretar el derecho, y lo cierto es que es una necesidad. Ha sido, diría, morboso, pornográfico, la manera que se ha robado al Estado en los últimos años. Esto no hay que ser abogado para darse cuenta, es decir, las pruebas están claras y demás. También es cierto que todo el mundo merece ser juzgado y ser condenado en ese sentido. Entonces, el común de la sociedad, me animo a decir, la inmensa mayoría va a estar conforme con esta decisión y hasta es políticamente correcto decir que corresponde confiscar todos esos bienes y que vuelvan al Estado o a entidades de beneficencia o de entidades del Estado. Porque ahí viene la discusión y a los que no opinan como yo, que corresponde confiscar todos esos bienes, después voy a dar una mirada jurídica, porque seguramente habrá colegas que me están escuchando y que tienen una visión distinta a la que yo doy en principio y que van a querer escuchar como fundamento, que es lo importante, no solamente es posicionarse, sino fundamentar lo que uno opina. La mayor crítica que se le hace a este DNU habla de la irretroactividad constitucional, la manda constitucional que dice ninguna ley puede condenar para atrás. En pocas palabras lo digo y tratando de ser claro. Y tal vez les asista la razón jurídica a los que hacen esa crítica. Ahora, la pregunta que les haría, cuando a los crímenes de lesa humanidad se aplicó también la retroactividad, ¿dónde estaban y por qué no lo criticaron? Entonces la comparación es odiosa, pero hay que hacerla. Aquellos militares u hombres de las Fuerzas Armadas que se extralimitaron en el combate con la subversión, que violaron derechos humanos y demás, se los juzga para atrás con una ley que fue posterior. Y acá, los que han vaciado al Estado, hoy en la mañana lo hablaba con Daniel, mi socio, porque es un tema, a veces nos sentamos a tomar mate temprano y a charlar de estas cuestiones actuales, y los dos coincidíamos en que es prácticamente un crimen de lesa humanidad, es un crimen de lesa humanidad entregar casas que no están terminadas, hacer puentes que se caen y matan personas, trenes que no funcionan.
Entonces, y que además no es por una cuestión de que no fueron capaces de hacerlo, es por una cuestión que robaron en cada contratación que tuvieron a su alcance. Extorsionaron empresarios, empresas prestadoras de todas estas obras. Hoy sale a la luz, hay testigos, más allá de los famosos cuadernos. Entonces la pregunta que uno se hace, si se puede aplicar la ley retroactivamente para los crímenes de lesa humanidad, lo cual no discuto, ¿por qué no aplicarlo también para esto, que también son crímenes de lesa humanidad, porque hay miles o centenares o decenas de muertos a raíz de esta corrupción estatal? Entonces, ese es el análisis que hago. Entonces, después entro ya en lo jurídico. Hay un fallo que, como toda causa importante que trata la Corte de la Nación, la Corte Suprema de la Nación, se llama la causa Batalla, que invito principalmente a los colegas a que la lean, donde habla precisamente de la retroactividad de la ley que se sanciona, o de la irretroactividad conforme a la lupa constitucional. Y ahí la Corte en su momento sentó un precedente importantísimo que habla precisamente de esto y salva esa garantía. Ahora acá me permito a los amantes del cine, soy uno, hacer una comparación. Hay una película de Clint Eastwood, que creo que se llama El Principiante, y hablaba de la Corte de los Estados Unidos y decía, si vos querés una garantía, andá a comprarte una tostadora. Entonces acá lo que hay que poner en la balanza, yo como hombre de derecho digo, ¿sirve este decreto? Yo creo que sí, y mucho. Me van a decir, pero estás borrando con el codo lo que estudiaste en la facultad. No, estoy anteponiendo la necesidad y el clamor popular. Porque realmente, como hubo un clamor en algún momento, no sé si tan mayoritario, porque nunca se llamó al pueblo a votar al respecto, con los crímenes de lesa humanidad. Entonces, en esto me pongo pragmático y felicito al señor presidente. Y como me gusta dar ejemplos, porque hablar desde la teoría es fácil, pero lo importante es pregonar con el ejemplo, me voy a remitir a la provincia de Santa Fe, que le pido absolutamente a todos los oyentes, que googleen y pongan Ley de Extinción de Dominio Santa Fe. Santa Fe en el año 16, en el 2016 estamos hablando, sancionó esa ley y el gobernador Lifchik la promulgó, en el 2018, a principios del 2018. Ahí saben que la ley salió por unanimidad. Ahí votaron el PRO, el radicalismo, el socialismo, que es muy fuerte en Santa Fe, y el peronismo. Todos los votos de las cámaras legislativas fueron favorables a la ley y se está aplicando. Hay decenas de automotores, motos, computadoras, inmuebles, absolutamente, y está muy bien legislado a dónde van a parar esos bienes o la liquidación de esos bienes, entidades benéficas, al Estado, al RENAR, al CISONARMA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí donde yo apelo como dirigente, y vuelvo a lo que dije al principio, el consenso. El diálogo, de última discutir, pero llegar a algo solucionable. No daba para más Santa Fe con lo que es el narcotráfico. Se han baleado hasta las instituciones judiciales. Y acá creo que tiene que primar el sentido común. Creo que cualquier político que se precie de honesto debe estar más que contento votando y apoyando esta ley, que no se sancionó, que se cajoneó, que ahí es donde viene el resquemor popular, la bronca, la impotencia popular, para decir, muchachos, ustedes robaron. Algunos, no meto a todos en las bolsas, y otros van a seguir robando. Claro. Los gobiernos pasan y los malos hábitos proliferan y a veces se copian, porque no es capital de un solo gobierno la corrupción. Tal vez, insisto, en los anteriores últimos gobiernos fue muy perverso y muy evidente la corrupción, se institucionalizó. Pero esto viene de la historia argentina de larga data. Entonces, ¿qué mejor que absolutamente todos los legisladores, diputados y senadores de la Nación Argentina se pongan de acuerdo y digan, muchachos, ya que no quieren que sea retroactivo, bueno, pero al menos votemos la ley para adelante. Pero esta gente, y en esto debo sí ser puntual, los bloques justicialistas, en cualquiera de sus acepciones, la cajonearon. Y si no, que venga cualquiera a debatirme acá y que me digan que no fue así. Consta
consta en los anales legislativos y consta en la tarea periodística. Entonces, ahí donde sí, como a mí me preocupa principalmente Peguajó, y no buscar temas de discusión, sino para ponernos de acuerdo, antes de volver a gastar horas y horas discutiendo sobre esto, si es viable, si es constitucional o es inconstitucional, será la Corte la que tendrá que interpretarlo y seguramente hay biblioteca para un lado y para el otro. Lo importante es si era necesario, y digo que sí, es muy necesario y aplaudo al señor presidente, porque que es un clamor popular, no tengo dudas, y le pido a los legisladores nacionales, no tenemos ninguno en Peguajó, pero sí los hay en la cuarta sección electoral, es que si alguno me escucha desde este modesto micrófono, digo no por la radio, sino por lo que hablo yo, es que piensen que es una necesidad, que uno de los mayores flagelos que hay en la República Argentina es la corrupción y hay que empezar a crear los anticuerpos y uno es esa ley. Que sepan aquellos que se van, no solamente de la corrupción política, también lo que es narcotráfico y demás, y además creo que pocos han leído el decreto porque es mucho más amplio, es mucho más amplio, que a mí un poco sí eso me preocupa, depende quién maneje, si el Poder Judicial, hoy que tiene libertad, y lo dicen absolutamente todos los analistas jurídicos, propios y ajenos de este gobierno, pero en algún momento estuvo cooptado el Poder Judicial. Yo decía que muchos jueces, principalmente federales, les faltaba tomar sangre de tigre a la mañana. Entonces, por ahí, tal como está este DNU en manos de algún gobierno autoritario y fascista, sería peligroso. Hoy por hoy, con la constitución de la Corte y como están funcionando los juegos federales, entiendo que es viable. Pero es perfectible y entiendo que debería ser el Congreso de la Nación, llevando el espíritu de la población, el que tendría que legislar al respecto y dejarse de embromar y de una vez por todas crear las condiciones para a todos estos que se aparten de la ley, corruptos, traficantes, narcotraficantes y demás, le confisquen los bienes y me parece perfecto. Tal vez el contenido de un decreto de necesidad de urgencia para un vecino común es bastante complejo. Nosotros intentábamos explicarlo con la frase que, digamos, marcó un poco la definición de este decreto, de esto que pretendió ser una ley, que pretendió seguir los caminos que correspondían, pero que lamentablemente no se pudo dar, y es que devuelvan lo robado. Que devuelvan lo robado al Estado. Digo, ese es el fondo de la cuestión. Por eso a veces sorprende decir quién puede estar en contra de que aquel que se enriqueció de forma ilícita con plata del Estado, que es plata de todos, la tenga que devolver. Totalmente de acuerdo, Andrea. Y por eso digo, es la sensación que tiene la inmensa mayoría. Yo no me estoy acá alegando mayorías que no, pero uno a poco que consultan de un lado al otro, inclusive a gente que no comparte mi ideología política, pero con la que uno se puede sentar a dialogar y de manera civilizada y intercambiando opiniones. Creo que ninguna persona de bien puede estar en contra de que devuelvan lo robado, porque lo robado era educación, era salud, era alimentos, eran rutas, eran puentes, eran casas. Entonces uno ve el dinero que se llevaron para sus arcas privadas y todo eso quedó pendiente, y estoy seguro que en esa intencionalidad delictiva dejaron muchos muertos a las pasadas. Si no, anda a 11, me remito al accidente de 11, uno solo, sí. Y ahí sumá, y empezá a sumar. Entonces, seguramente en este momento habrá vecinos peguajenses, algunos encumbrados, que estarán pensando cómo refutan lo que yo dije respecto. Yo los invito a que no pierdan tiempo en alimentar discusiones. Los invito a que busquen soluciones, que nos sentemos juntos a hacerlo. Seguramente que a nivel nacional desde aquí poco vamos a hacer, por lo menos quien te habla por ahora no tiene el suficiente poder para lograrlo. Pero sí podemos empezar a crear las condiciones para que en Peguajó de una vez por todas nos sentamos a charlar sobre estos temas maduramente y ver cómo priorizamos la problemática local, sin soslayar esto que vos me estás planteando, a lo cual no eludí a la pregunta y te creo haberla explicado desde mi posición ideológica, intelectual y hasta jurídica, pero cuando uno termina de hablar, un dirigente de cualquier partido político, lo que hay que pensar es si en algún aspecto tuvo razón y en qué le podemos mejorar la idea, no en ir a destruirlo y salir de atrás. Y además, el relato, lo peligroso que tiene,
es que no trae una discusión, el relato famoso de la década perdida, es que no trae ideas superadoras, trae la destrucción, es decir, mañana Andrea Pérez nos dijo algo, no van a ir a discutir si Andrea lo que dijo tiene fundamentos. No, Andrea Pérez tiene los auriculares verdes y el verde significa... Es decir, se cae en la pequeñez que no conduce a nada y los años pasan, las generaciones pasan y los problemas subsisten. Ese es el problema. Pedro, ayer justamente hablábamos de este tema con otro referente político, de otro espacio político, pero que comparten la misma profesión. Matteo Rossi decía ayer que, más allá de que de fondo está totalmente de acuerdo, por lo que decíamos recién, nadie puede estar en contra de que se devuelva lo que se robó, pero decía que las formas en que el presidente lo instala es simplemente una movida política y que no puede existir una persona, un abogado, que pueda acompañar esto sin ir en contra de lo que aprendió. En este caso pensaba, son varios abogados que hay en cada uno de los espacios, y digo, ¿cuál es tu visión de esto y cómo responderías a tu apoyo a este DNU desde el punto de vista de tu profesión? Creo que ya lo hice, pero voy a especificar un poquito más. Primero diciendo que Matteo es un amigo, con a veces hemos discutido muy feo en política, pero que es una amistad que le honramos pudiendo sentarnos a charlar, lo cual valoro, y es un cuadro político que seguramente tendrá futuro en Pehuajó. Lo respeto, más allá que en muchos aspectos políticos pensamos distinto, pero esto es la democracia y esto es lo bueno, que lo podemos sentar a charlar. Vuelvo a decir, con otras palabras y desde otra mirada, que le preguntaría a Matteo, bien, te lo voy a preguntar el viernes si nos sentamos a tomar a comer la picada, a decirle, pero cuando se dictó que los crímenes de lesa humanidad eran retroactivos y demás, las penas y todo lo demás, ¿dónde estabas? ¿No se te ocurrió mirar la misma Constitución y demás? Es decir, y la otra pregunta es, las formas, es cierto, y lo dije recién, es muy opinable, pero yo antes que la forma antepongo el fondo de la cuestión. Entonces, si por las formas vamos a permitir que esta gente siga teniendo los bienes que tiene, insisto, es asqueroso, voy a utilizar otra palabra. Hay gente que tiene 30 estancias, otras tienen 70 y pico de estancias. A ver, eran colecciones de autos, las vimos desfilar, obras de artes invaluables, bienes que pertenecían a la historia argentina, en poder de privados. Entonces, que además son invaluables, son incunables esos bienes. Si vamos a permitir que por una cuestión de forma esto siga, y no hacemos nada legislativamente para que no siga, la palabra es simple, es dura, pero hay una... Lo digo con el lenguaje callejero, lo digo con el lenguaje jurídico. Callejero, así la gente lo entiende. Son cómplices. Son cómplices si no contribuyen a que salga la legislación que ponga coto a estos exabruptos, a estos actos de corruptela. Entonces, seguramente que de forma nos podemos sentar y vamos a estar días enteros discutiendo qué dice esto Zaffaroni y qué dice esto otro ministro de la Corte o lo que fuere, o el derecho comparado. Pero la cuestión de fondo, mientras tanto, hay miles de personas que no tienen su casa porque se llevaron la plata, hay miles de productores agropecuarios que los caminos que tendrían que estar pavimentados hoy tienen centímetros de agua, que no están deteriorados, que no pueden sacar la producción. Hay miles de niños que no tienen en el Chaco Profundo salud ni escuelas. Entonces, eso es lo que miro yo y priorizo. Lo demás, la cuestión de forma, queda lindo para debatirlo en el Congreso, si querés, pero y nos va a llevar horas y horas y cada uno se va a poner desde su fanatismo en un lado y en el otro. Yo no soy fanático, lo aclaré al principio, dije, soy un radical, el partido adhirió, yo adhiero, pero después dije, ¿por qué? Con algunas reservas jurídicas, aún así apoyo esto, porque el fondo de la cuestión tiende a solucionar un problema estructural de Argentina, que es la corrupción, entre otras cuestiones, insisto, está el narcotráfico y otras cuestiones que son mucho más profundas. Pero
Esa es la respuesta que le doy al colega y amigo Mateo, y creo que lo que deberían hacer absolutamente todos los dirigentes es, si quieren criticar, critiquen el DNU, pero obliguen, presionen a sus representantes en el Congreso para que voten una ley que definitivamente ponga fin a la corrupción en el Estado de la República. Pedro, te voy a pedir unos minutitos más, nos vamos a ir a las noticias porque después vamos a hablar también de lo que tiene que ver con política partidaria local. Es un año electoral, es un año que se espera muy movido, que ya ha comenzado por ahí con algunas cuestiones, y nos gustaría también que hagas un análisis de esta situación. Dale. El doctor Pedro Goldenberg con nosotros, referente de la Unión Cívica Radical. Hablamos hasta acá del decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación sobre la ley de extinción de dominio. En un ratito seguimos y vamos a hablar de política local.